Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Basado en Evidencia. En esta serie abordaremos de qué manera la evidencia en educación, entendida como el conocimiento que se produce en el campo de la investigación en educación, puede ayudarnos a las y los docentes a tomar decisiones e informar y mejorar nuestras prácticas educativas. Para este programa, la pregunta con la que trabajaremos es: ¿cómo mejorar el involucramiento de mis estudiantes en las actividades de aprendizaje? En esta ocasión, hemos invitado a la maestra Cintia Reyes Jiménez del CCH Plantel Sur para que nos comparta su experiencia. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta para involucrar a sus estudiantes en las actividades de aprendizaje? Yo ubico tres retos en este momento. El primero sería el del trabajo en equipo, en las aulas. Me parece que los alumnos, después de la pandemia en particular, perdieron esta habilidad de trabajar en conjunto. Y me parece que uno de los retos que tiene el profesor es fomentar precisamente nuevamente ese trabajo en equipo. Otro reto para las actividades de aprendizaje me parece que es como esta competencia, así yo la veo, que tenemos los docentes con los dispositivos móviles, en particular con el celular. Me parece que la atención que tú puedes generar muchas veces puede perderse en un segundo con la entrada de una notificación al celular. El verdadero reto es cómo integrar este dispositivo y convertirlo en una herramienta de aprendizaje. Y para mí, un tercer reto tiene que ver mucho con la autonomía del estudiante. Que en verdad el estudiante entienda, y yo creo que más que entienda, aprenda a gestionar su propio conocimiento. ¿Qué tipo de actividades le han funcionado para involucrar a sus estudiantes? Pues una actividad que me funciona muchísimo, el que los alumnos trabajen en equipo, ¿no? Que compartan sus experiencias en grupos pequeños, ¿no? Y que esos grupos pequeños después hagan productos que sean difundidos al resto del grupo. El trabajar de forma colaborativa siempre nos va a permitir aprender más y mejor. Otra es que los contenidos de aprendizaje o las temáticas siempre estén relacionadas con hechos, con acontecimientos, que los alumnos consideran recientes. Porque aunque es maravilloso hablar del 68, los alumnos lo perciben como algo lejano. Acontecimientos recientes y también actuales y cercanos a los estudiantes. Y lo último sería que el aula como espacio no es el único lugar, el salón como espacio no es el único lugar donde los alumnos aprenden, ¿no? Entonces a mí me parece que tenemos que planificar actividades en donde los estudiantes salgan del aula, ¿no? Que recorran los edificios. Y uno podría pensar, pues es que eso siempre lo hacen, pero que lo hagan, yo diría, con una mirada crítica. Y lo último sería el respeto, que también es otra cosa que a mí me ha funcionado muchísimo para que los alumnos llegue un momento en el que se sientan libres de participar. Y me parece que el respetar las reglas en el salón de clase y el respeto entre pares, entre compañeros, y hacer valer ese respeto como algo valioso, es también algo que funciona mucho dentro de las aulas. ¿Qué dice la evidencia? Sin duda, el promover y conseguir que nuestro estudiantado se involucre en su propio aprendizaje por medio de las actividades que proponemos es un reto que todas y todos enfrentamos en nuestra práctica docente. Frente a esto, ¿qué nos puede aportar las evidencias? De manera habitual se piensa que la falta de involucramiento del estudiantado en las actividades de aprendizaje se debe a una apatía, ausencia de motivación
o interés que solo es atribuible al estudiante visto como individuo. No obstante, de acuerdo con el metaanálisis conducido por Jian Li y Ergyon Xue, que abarca una muestra de 93.188 estudiantes de educación superior, si bien hay factores relacionados con el contexto personal, social, económico y familiar de las y los estudiantes que afectan su involucramiento, también hay factores asociados al entorno escolar que impacta en igual o mayor medida en el hecho que el estudiantado se involucra en las actividades de aprendizaje. Las emociones positivas, que incluyen, entre otras cosas, el grado de satisfacción del estudiante con el currículum, el reconocimiento que recibe de su profesorado y el sentido de pertenencia con la clase, es el factor que tiene la mayor influencia para promover el involucramiento del estudiantado en las actividades de aprendizaje. Asimismo, la existencia de una relación entre el docente y estudiante que se vea reflejada en un ambiente seguro y relajado, en el que el profesorado hace una retroalimentación oportuna y orienta al estudiante, es otro factor que aumenta el involucramiento. En contraste, la existencia de una relación en la que el docente ejerce críticas negativas y regaños hacia sus estudiantes se traducen en un menor involucramiento que se manifiesta como ausentismo, cansancio o ansiedad. Finalmente, el hecho que el estudiantado muestre apertura e iniciativa hacia lo que se le propone en las actividades es un factor personal asociado a su conocimiento y trayectoria escolar que también incide para lograr su involucramiento. Con base en la evidencia, podemos decir que, aunque los aspectos personales, como la motivación intrínseca del estudiante, son importantes, tienen más peso factores externos relacionados con la escuela y las clases que reciben para que el estudiante logre involucrarse. Una vez que hemos identificado los factores más relevantes que inciden en el involucramiento del estudiantado, surge la pregunta sobre cuáles son las características que las actividades de aprendizaje que propongamos deben reunir para alcanzar este objetivo. Esto considerando que en el involucramiento juegan aspectos cognitivos, emocionales y de conducta. Así, entre las características que podemos incorporar en el diseño e implementación de las actividades que las evidencias destacan están: 1. Diseñar actividades que resulten retadoras y estimulen la resolución de problemas a partir de estrategias como el trabajo por proyectos o casos prácticos y que en la medida de lo posible retomen los intereses del estudiantado. 2. Acompañar de manera cercana y brindar apoyo en la realización de las actividades, promoviendo que el estudiante mantenga la atención y se concentre en su realización, a la vez que desarrolle autonomía. 3. Promover actividades de tipo colaborativo y que apelen a la corresponsabilidad. 4. Integrar el uso de tecnologías digitales para el desarrollo de las actividades y, en el caso de la educación a distancia, emplear los medios sociodigitales. 5. Incluir momentos de autoevaluación y evaluación por pares, además de hacer una evaluación formativa que retroalimente al estudiante para que tome conciencia acerca de su proceso de aprendizaje, tanto de lo logrado como lo que le falta alcanzar. ¿Cómo aplicar la evidencia a la práctica? Como vimos en el testimonio y la evidencia, las y los profesores podemos contribuir al involucramiento estudiantil a partir del diseño de actividades que sean estimulantes y que coloquen al estudiante en el centro del trabajo en clase. La importancia de promover el involucramiento de nuestros estudiantes radica en, además de conformar ambientes de aprendizaje que nos permitan lograr los objetivos de nuestras asignaturas, contribuir a atender fenómenos como el abandono y la desafiliación escolar. Aunque como docentes nos enfrentamos a situaciones que a veces parecen que nos rebasan, es importante entender la trascendencia que nuestro trabajo tiene no solo para que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades y conocimientos propios de una disciplina, sino también para que construyan aprendizajes que les sean pertinentes y relevantes para su día a día.
Promover el involucramiento de nuestras y nuestros estudiantes en las actividades también es una forma de hacer nuestra práctica un ejercicio estimulante y de desarrollo personal y profesional satisfactorios. ¿Y tú, de qué manera promueves el involucramiento de tus estudiantes en las actividades de aprendizaje? ¿A qué retos te has enfrentado y cómo los has solucionado? Te invitamos a continuar el diálogo dejando tus comentarios aquí e invitando a tus colegas a pensar de qué manera usamos la evidencia para mejorar el involucramiento de nuestro estudiantado en nuestras clases. Hasta el próximo programa.